Este es un proceso que puede ser de manera visual de una persona al reconocer o al ser reconocido por otro ser. Existen otros tipos de identificación mediante sistemas automáticos como captor de huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, control mediante la lectura del iris, palma de la mano y lector de huellas. La palabra autenticación es utilizada para referirse a la confirmación que se realiza a través de los medios electrónicos de la identidad de un individuo, así como de todas sus operaciones, transiciones y documentos, además de las autorías de los mismos. Clasificación de autenticación. Existen tres tipos. Está medida de seguridad en cuanto al tratamiento de las claves o contraseñas, hijacking y control físico complementario. Claves o contraseñas. Todos los usuarios deben validar su identificación mediante la contraseña o clave para acceder al sistema. Las claves deben tener las siguientes características. No debe ser fácil ni corta ni una palabra conocida. Debe tener 6 o 8 dígitos, debe incluir mayúsculas y minúsculas, números y caracteres, debe ser secreta, abstenerse de usar un nombre familiar u otros datos personales, debe ingresarla exclusivamente al usuario, no debe estar en exhibición pública y menos pegarla en el monitor o escritorio o en algún lugar. Única para cada usuario, se debe cambiar periódicamente y deben estar escritas. Las contraseñas deben persuadir la acción de los crackers. Un cracker es aquel que rompe la seguridad de un sistema para sacar algún beneficio de ello. Para ello utiliza herramientas que decodifican las claves en cuestión de segundos. Para hacer que el cracker tarde más en descifrar la clave, es conveniente incluir mayúsculas, números y caracteres, que sean de 6 a 8 dígitos, que estén escritas. De esta manera se supera el tiempo esperado de rotura de la búsqueda, por lo que el cracker va a abandonar el intento. Hijacking se traduce como reconocimiento protocolar consistente en establecer un diálogo interactivo, requiriendo respuesta exacta a un conjunto de preguntas que son parte de las que se encuentran en el archivo de cada usuario. Estas preguntas están relacionadas con la vida particular de cada usuario. Se les puede preguntar por el nombre de sus padres, la edad de sus hijos, aniversarios, etc. La respuesta solo la conoce el usuario o familiares muy cercanos. Las preguntas se deben estar pactadas entre el sistema y el usuario para que él mismo las pueda recordar. Las respuestas se pueden actualizar por el paso del tiempo. Controles físicos complementarios. Los mecanismos basados solo en la contraseña, especialmente aquellos que transmiten la contraseña sin encriptar, son susceptibles de ser observados y capturados. Un mecanismo de tarjeta inteligente o basada en certificados requiere que el usuario posea un certificado y puede requerir adicionalmente que el usuario conozca un PIN o una contraseña. Estos dispositivos realizan una autenticación basada en pregunta y respuesta. La utilización de parámetros a través de la reproducción del inicio de sesión. Estos dispositivos también pueden encriptar la sesión de autenticación, evitando que la información de autenticación pueda ser monetizada y capturada. Ejemplos de autenticación: DNI o pasaporte, tarjeta magnética, reconocimiento de voz, control mediante lectura del iris, patrones de escritura, lector de venas, reconocimiento facial. Hay dos enfoques predominantes en el problema de reconocimiento facial: el geométrico, basado en rasgos, y el fotométrico, basado en lo visual. Conforme a que el interés investigador, el reconocimiento facial continuó, fueron desarrollados muchos algoritmos diferentes, tres cuales han sido bien estudiados en la literatura de reconocimiento facial: el análisis de componentes principales, el análisis lineal discriminante. Análisis de componentes principales es utilizado para reducir la dimensión de los datos por medio de fundamentación de compresión de datos y revela la más efectiva estructura de baja dimensión de los patrones faciales. Una imagen de sondeo es comparada con una galería de imágenes midiendo la distancia entre sus respectivas vectores de rasgos. La aproximación típicamente requiere la cara completa frente para ser presentada cada vez. De otra forma, la imagen dará un resultado de bajo rendimiento. La ventaja primaria de esta técnica es que puede reducir los datos necesarios para identificar el individuo del 1 a 1000 de los datos presentados. Análisis discriminante
Es una aproximación estadística para clasificar muestras de clases desconocidas basadas en ejemplos de entretenimiento con clases conocidas. Esta técnica tiene la intención de maximizar la varianza entre clases y minimizar la varianza entre cada clase. Cuando se trata de datos faciales de alta dimensión, esta técnica enfrenta el problema de muestras de tamaño pequeño que surge donde hay un número pequeño de ejemplos de entretenimientos comparados a la dimensionalidad del espacio de muestra. Correspondencia entre agrupaciones de gráficos elásticos. Tiene una cuenta que las imágenes faciales reales tienen muchas características no lineales que no son tratadas en los métodos lineales de análisis discutidos previamente, tales como variaciones en la iluminación, postura y expresión. Una onduleta de transformación de Gabor que crea una arquitectura de enlace dinámico que proyecta el rostro sobre la planilla elástica. El set de Gabor es un nodo en la planilla elástica manifestado por círculos en la imagen debajo, en lo cual describe el comportamiento de la imagen alrededor de un píxel. Este es el resultado de una conclusión de la imagen con un filtro de Gabor, el cual es utilizado para detectar formas y extraer características utilizando procedimientos de imagen. El reconocimiento está basado en la similitud de la respuesta del filtro Gabor a cada nodo Gabor. Este método biológicamente basado utilizado en filtros Gabor es un procedimiento ejecutado en la corteza visual de los mamíferos más grandes. ¿Cómo funcionan los lectores de huella digital? Cuando empezaron a aparecer en estos lados para controlar los accesos a edificios que necesitaban alta seguridad e incluso los mouse y teclados para computadoras realizando o completamente el uso del password para dar el acceso a una PC. El lector de huella digital lleva a cabo dos tareas: obtener una imagen de su huella digital y comparar el patrón de valles y crestas de dicha imagen con los patrones de las huellas que tienen almacenadas. Los métodos principales de obtener una imagen de una huella digital son por lectura óptica y lectura capacitancia. Los lectores ópticos funcionan con un dispositivo CCD como el usado en cámaras digitales que tienen un arreglo de diodos sensibles a la luz que generan una señal eléctrica en respuesta a los fotones de luz. Cada diodo graba un píxel en un pequeño punto que presenta una luz que es reflejada. Colectivamente la luz y perfiles oscuros forman una imagen de huella digital de ella. El proceso de lectura comienza cuando usted pone el dedo sobre la ventana del lector, el cual tiene su propia frente de iluminación, típicamente un arreglo de LEDs para iluminar las crestas de las huellas digitales. El CCD genera una imagen invertida al dedo con áreas más oscuras que representan la luz reflejada. Y el área más clara que representa menos luz reflejada son los valles entre las crestas. Si el nivel de luz es adecuado, el lector realiza una definición de la imagen que tan precisa es la imagen obtenida. El proceso busca varias líneas rectas que se mueven horizontal y verticalmente sobre la imagen, y esta tiene una buena definición. Una línea que corre perpendicularmente a las crestas será dicha en secciones alternativamente de píxeles muy claros y muy oscuros. Lectores de capacitancia. Como los lectores ópticos, los lectores capacitivos de huella digital generan una imagen de las crestas y valles que conforman una huella digital. Pero en vez de hacerlo con luz, los capacitores utilizan corriente eléctrica. El diagrama que está en pantalla muestra un ejemplo de un sensor capacitivo. El sensor está hecho de uno o varios chips que contienen un arreglo de pequeñas celdas. Cada celda incluye dos placas conductoras cubiertas con una placa aislante. Las celdas son más pequeñas que el ancho de la cresta del dedo. Los sensores están conectados a un integrador, un circuito eléctrico construido sobre una base de un amplificador operacional inversor que alterna el flujo de la corriente. La alteración se basa en el voltaje relativo de dos fuentes llamado inversor terminal y no inversora terminal. En este caso, la no terminal está conectada a tierra y la inversora terminal está conectada a una fuente de voltaje de referencia y un bucle de retroalimentación que incluye a dos placas conductoras que funcionan como un capacitor. Esto es un componente que puede almacenar una carga.
El procesador del lector lee esta salida de voltaje y determina si es característico de una cresta o un valle. Al leer cada celda en un arreglo de sensores, el procesador puede construir una imagen de huella similar a la imagen capturada por un lector óptico. La principal ventaja de un lector capacitivo es que requiere una verdadera forma de huella digital y no solo un patrón de luz y oscuridad que haga la impresión visual de una huella digital. Además de los antes mencionados, existen otros tipos de identificación mediante sistemas automáticos como el uso